Y no sé si ustedes se recuerdan, pero en marzo del 1995, Billy Graham decidió hacer el alcance evangelístico más grande que jamás se había hecho en toda la historia. Se llamaba Desde San Juan, Puerto Rico, hasta el mundo. Y lo que hicieron, solamente en San Juan, habían 400 voluntarios que estaban orando por turno, día y noche, por 2 semanas, 24 horas al día, preparando para ese evento. Mundialmente, habían 1 millón de personas, no viendo el evento, trabajando como voluntarios. 1 millón de personas trabajando como voluntarios. Se usó 30 satélites para mandar la señal a 186 países alrededor del mundo. Se tradució en 116 idiomas. Había lugares, por ejemplo, en Australia, lo ponieron en 192 bars. Porque en Australia la gente se reúne en los bars, le llaman pubs. En otros lugares, como en Inglaterra, eran los teatros más grandes que había. Y en África, estaba en los campos con sobrecamas, usando sobrecamas para proyectar la imagen de Billy Graham. Era el evento donde más personas a la misma vez estaban escuchando un hombre hablar. Mi pregunta para ti es, si tú tuvieras el mundo entero escuchando tus palabras y tú tuvieras una oportunidad para hablarle de Dios, si tuvieras el mundo entero escuchándote, ¿qué le dijeras? Billy Graham abrió con estas palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Posiblemente en sus Biblias lo tengan ya subrayado, y si no, se lo recomiendo. Y simplemente para hablarle un poco sobre este versículo, y si Billy Graham, cuando tuvo el mundo entero poniendo atención, escogió usar estas palabras, a veces nosotros nos ponemos en un momento donde queremos compartirle a alguien de lo que sentimos de Dios. Me acuerdo, Nelson, si lo ve después, yo me acuerdo una vez yo estaba en el hospital visitando a alguien y él me llamó y dice, ¿qué versículo comparto? Era que quería compartir el evangelio con Emilio. Y dije, Juan 3, 16. No hay verso más claro en toda la Biblia que hable del amor de Dios, que hable más de lo que es nuestra salvación. Es algo que nosotros hablamos de nuestra salvación. Y este versículo alumbra lo que es nuestra salvación. Dice, Dios, que es el origen de la salvación, amó tanto la motivación de la salvación, al mundo el alcance de la salvación, que dio la acción de la salvación, a su único Hijo, el costo de la salvación, para que todo aquel, la oferta de la salvación, que crea en Él, el requisito de la salvación, no se pierda la promesa de la salvación, sino que tenga vida eterna, la esperanza de la salvación. No solamente alumbró verdaderamente lo que es nuestra salvación, pero nos ayudó a ver lo que es el amor de Dios. Dios
el autor, amó tanto, alumbra al carácter de él, amó tanto al mundo, el objeto del amor de Dios al mundo, que dio su regalo a su único hijo, su sacrificio, para que todo aquel, la profundidad del amor de Dios, que crea en él su aceptación de amor, no se pierda el propósito del amor de Dios. Y de todos los versos en la Biblia, es el mayor verso. Si lo tienen delante de ustedes, podemos leer por qué es el mayor verso junto. Dice: Dios, el Padre más grande, léalo conmigo, amó tanto, el más grande amor, al mundo, la mayor necesidad, que dio el mejor regalo, a su único hijo, el mayor sacrificio, para que todo aquel, la invitación más importante, que crea en él, el mayor compromiso, no se pierda la mayor salvación, sino que tenga vida eterna, la mejor vida. Ustedes a veces cuando ven los partidos, especialmente en el fútbol americano, ¿no han visto a veces que hay alguien que cuando van a hacer un touchdown, levantan una sobrecama y dice JN316? ¿Han visto? No sé si han visto eso. A veces le llaman Bannerman, porque espera que hagan un touchdown y entonces levanta ese sobrecama. ¿Qué es lo que...? Y algunas personas no saben, y la idea es que alguien pregunte, ¿qué es ese JN316? Y lo que está esperando es que alguien diga, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo voy a hacer el énfasis en la última parte donde dice el mejor regalo, y voy a entrar por esa sección una por una. Y creo que de todos los mensajes que yo podría dar, igual que Billy Graham, cuando tuvo una oportunidad de hablarle al mundo entero, escogió este verso. Y yo de la misma manera, creo de todos los mensajes este sería el más importante. Por eso lo estamos grabando, por eso ponemos la cámara en el frente, vamos a tener la grabación. Y a lo mejor el día de mañana tú quieres hablarle a alguien del amor de Dios. Y esto es todo lo que tú necesitas. A veces dices, es que no conozco mucho la Biblia. Solo necesitas un verso. Juan 3:16. Porque empieza hablándonos que Dios no mandó a su Hijo. Dios nos dio a su Hijo, que es un gran sacrificio. Es algo inmenso, especialmente nosotros que ahora estamos preparándonos para el día más importante del año, obviamente, que es el Día de los Padres. Claro, ¿verdad? El Día de los Padres. Ya le estoy dejando avisar, como Oscar dijo, ya sé que Oscar lo dijo aquella vez cuando tan pronto que acabamos el desayuno del Día de las Madres, dice, ya empiecen preparando para el Día de los Padres. Y entonces vamos a tomarlo parte por parte. Dice Dios, porque Dios dio el regalo. No es que Jesús y Dios tuvieron una pelea y Jesús dijo, no, yo voy para allá y tú no me puedes parar. No, Dios dio a su Hijo. Él dio ese regalo. Y nos ayuda, a veces nosotros pensando en la Trinidad, pensamos, bueno, Dios es Dios nada más, y entonces a veces se comporta como el Hijo y a veces se comporta como el Espíritu Santo. Pero Dios es más grande que eso. Dios es 3 personas y uno a la misma vez.
y que tenga ese 100%, ven a verme después del servicio para que lo pueda enseñar la semana que viene, porque es más allá que la capacidad mía de entender cómo Dios puede ser uno y a la misma vez ser tres. Y por el amor que Dios sintió por nosotros, Dios mandó a su Hijo, porque amó tanto al mundo, que es el próximo. Dice, Dios amó tanto. Dios dio el regalo de su amor. Mira, el mundo estaba necesitado. El mundo estaba necesitado, pero la necesitación de nosotros no fue la motivación de Dios. La motivación de Dios fue el amor. Y si alguna vez alguien ha venido a ayudarte a ti, tú sabes que hay una gran diferencia entre alguien venir a ayudarte porque tienen lástima de tu situación a alguien ayudarte porque te aman. Hay una gran diferencia en eso. Dios no dio su Hijo porque tenía lástima a nosotros. Dios dio su Hijo porque nos amaba tanto a nosotros. Y la palabra en el griego, en este momento no me la recuerdo para decírsela, pero de todos modos ustedes se olvidarían también. Pero la palabra en el griego significa un amor continuo. No es que amaba y significa que está amando. Significa que un amor que empezó en el jardín de Edén, un amor que cruzó toda la historia hasta que nació Jesús, hasta que fue crucificado y que sigue hasta ahorita, hoy, este momento que tú estás sentado aquí escuchando este mensaje. Es un amor continuo que Dios tiene por nosotros. Y ese debe ser nuestra motivación. A veces cuando nosotros estamos motivados, por ejemplo, para servir al Señor o para hacer algo para Dios, o a veces cuando le estamos hablando a alguien del Señor, hay muchas cosas que podemos usar para motivar a las personas. Podemos usar un sentir de culpa, ¿verdad? Oh, tú te debes hacerlo. Pero eso no es una buena motivación. O a lo mejor a veces hay gente que sirven por orgullo. Mírame a mí lo que estoy haciendo para la iglesia, para Dios. Pero eso no es una buena motivación. Esas son cosas que se queman, que se cansan, que después de un año uno dice, ya no quiero hacerlo más, ya me cansé. La motivación para servir necesita ser amor. Y cuando tú vas a hablarle a alguien de Dios, decirle, con todo lo que Dios te ha hecho a ti, tú debes, eso no va a trabajar. La motivación tiene que ser amor. El amor es la motivación adecuada. Esa es la única motivación que dura. Y sigue diciendo, Dios amó tanto al mundo. Es un regalo que Dios le dio al mundo entero. No solamente a ti y a tu familia y a nuestra iglesia, pero a la persona que estaba en el garaje cuando tú estabas echando gasolina, a la cajera, a las personas que te cogió adelante cuando estabas en el tranque de tráfico, es para ellos también. Y nosotros necesitamos extender nuestra visión un poco de para quién este amor es. Porque a veces hay personas que nosotros mismos quitamos de esa lista al mundo. Hay dos razones que puede ocurrir eso. Una puede ser por prejuicio, pero no me gusta esa clase de gente. Pero eso no creo que es una motivación para la mayoría de la gente. ¿Sabes lo que es una motivación? Una razón que eso pasa a la mayoría de la gente. Se cansan. Vamos a decir que Rubén era mi primo. Y yo le había hablado del Señor. Y había orado por él. Y había hablado por él. Y había orado. Y lo que pasa es que me canso. Me canso de hablarle al Señor y llega un punto donde yo digo, cuando Dios dijo a todo el mundo, no lo incluyó a él. Llega el punto que nos cansamos nosotros de orar por la persona y de hablarle de Dios y que paramos de hablarle a las personas. Y eso es una pregunta que nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. Decir, ¿habrá alguien, un familiar, un amigo, que ya yo he quitado de mi lista al mundo entero?
Alguien que yo he quitado de mi lista y dicho, esta persona nunca va a recibir al Señor. Y quizás si tú tuvieras un poquitico de más fe, de hablarle una vez más, una oración más, sería la semilla necesaria para que esa persona recibiera la salvación y el amor de Dios. Ese es un reto que tengo para ustedes. Es examínense y asegúrense, pregúntense, ¿quién está en mi lista? Que yo me he cansado de hablarle del Señor y ya yo he dicho en mi lista, ellos no son parte del mundo, ellos nunca van a hacerlo. Dice, Dios amó tanto al mundo que dio su hijo. Yo estaba viendo una entrevista con, yo no sé si ustedes saben quién es Larry King. Larry King es un entrevistador muy famoso. Cualquier persona que es famoso, Larry King los entrevista. Y le estaban haciendo una entrevista a Larry King. Larry King es un judío, si no lo saben. Y le encanta atraer pastores evangélicos, cristianos, y decirle, pero mi mamá era una persona buena, pero ella se murió sin Cristo. Ella está en el infierno ahora. Le encanta hacerle esa pregunta para hacerlo sentirse mal. Y entonces le estaban entrevistando a Larry King y le preguntaron a Larry King, si tú pudieras, ¿quién no has podido entrevistar que quisieras entrevistar? ¿Con quién tú quisieras hablar? Él dijo, con Dios. Yo podría hablar del televisor con él y se dijo, tú puedes hablar con Dios, se llama la oración. Yo quería decirle, con la oración tú puedes hablar con Dios y Él te escucha. Pero él siguió, porque yo le hablé al televisor y el televisor no me escuchó. Entonces, él siguió. Y entonces le preguntaron, ¿y qué le preguntarías a Dios si lo podías entrevistar? Y él dijo, si verdaderamente Dios tuvo un hijo. Y yo en ese momento quería meter mi mano y enseñarle la Biblia. Y dice, pero si Dios mandó a su hijo aquí a nacer en la tierra, a hacer milagros, a morir en la cruz y a resucitar, ¿qué más prueba será necesario que eso? Y ha sido recordado cuando tú firmas un cheque y pones que hoy es junio 4 de 2017. Estás diciendo que hace 2017 años Jesús caminó por la tierra. No es una historia, es un hecho verificado por la historia. Toda la historia es antes de Cristo o después de Cristo. Es como cuando ustedes van a comprar tarjetas, ¿okay? Los hombres los fijamos en cosas como los precios de las tarjetas. Yo me he fijado que ciertas tarjetas valen más que otras tarjetas. Entonces, cuando yo le compro un Hallmark a alguien, yo meto la tarjeta marcha atrás, virada de cabeza, en el de eso, para que lo primero que vean que dice Hallmark. Porque Hallmark dice, cuando amas tanto para mandar lo mejor. When you care enough to send the best. Y entonces yo lo pongo para que vean, mira, te di un Hallmark. Ok, fíjate en eso. Y así es el regalo de Dios a nosotros. Él mandó lo mejor. Él mandó lo mejor que Él podía. Hay una historia que se llama el regalo del Magi. Y en esa historia había una pareja, yo no sé la historia muy exactamente, pero básicamente había una pareja y la pareja era muy pobre. Y entonces el hombre le quería dar un regalo a su amor. Le quería dar un regalo y no tenía dinero. Entonces él cogió la corbata que necesitaba para trabajar y le cortó la parte de atrás que no se podía. La parte de atrás la cortó. Y en eso hizo un lacito para el pelo de su novia, que tenía un pelo hermoso y largo. Le hizo un para regalárselo a ella porque no tenía dinero. Ella tampoco tenía dinero. Ella cogió su pelo y lo vendió. Se lo cortó y lo vendió para darle a él un regalo. La razón que los regalos valían tanto es porque lo dieron de corazón y no por el valor de los regalos. Esa es la razón que el regalo de Dios es tan maravilloso, por el significado de Dios dar
a su Hijo. Porque Dios dio absolutamente lo mejor que Él tenía para darnos, a su propio Hijo. Esa es la razón que ese regalo es tan especial. La palabra hay alguna palabra que cuando uno lee en una versión dice unigénito. Esa palabra, ¿por qué no solo dice único? Porque esa palabra en el griego significa que no solo era el único hijo que tenía Dios, significa que era el único que iba a haber. Unigénito significa que como Él no hay otro ni habrá otro en toda la historia. Eso es lo que significa unigénito. Que significa, Dios no iba a tener más hijos, no había más hijos para tener, nunca había otro antes ni había haber otro después. Era unigénito, era y será para siempre diferente y único. Y eso fue lo que Dios dio. Ahora, el versículo tiene dos partes. La primera parte se enfoca en lo que Dios dio. Cuando dice Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Todo eso enfoca en que Dios dio el regalo, que Dios dio el regalo por su amor, que Dios dio el regalo a todo el mundo y que el regalo que Dios dio fue su Hijo. La segunda parte del versículo enfoca en lo que nosotros recibimos. Y empieza diciendo, para que todo aquel. Y yo oí una historia interesante de un pastor que tenía un hijo, y por ejemplo en la versión en inglés, la palabra aquel es whosoever, que no es una palabra que se usa muy frecuentemente en el inglés. Aún la palabra aquel, cuando yo lo leo, cuando yo me acuerdo leyendo, para que todo aquel, ¿quién es aquel? A veces, ¿qué es un aquel y quién es un aquel? Porque no dice para que todos, pero dice para que todo aquel. Entonces es una palabra que a veces te hace pensar qué es el significado de ese aquel. Entonces el niñito, el padre le ministraba a marineros y los invitaba a la casa con comida gratis y le hablaba del Señor. Entonces había un marinero y dijo, está bien, yo voy a venir a la casa a comer la comida gratis, pero yo no estoy para eso de Jesús, ¿ok? Yo no lo necesito. Y entonces el papá después de la comida le pidió al hijo que leyera, y el hijo nunca había entendido muy bien esa palabra. Entonces cuando él la leyó, él dijo, el hijo leyó, Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ese momento, según la historia que escuché, ese marinero dijo, se dio cuenta cuando yo ese el aquel soy yo. El aquel es la persona que ha rechazado a Dios y Dios todavía ha dado ese regalo. El marinero se dio cuenta que el aquel es la persona que ha rechazado a Dios y todavía Dios le ofrece el regalo. Ese es el aquel. Ese es el aquel. Y esa es la razón. Al final del servicio nosotros vamos a tomar la Santa Cena y una de las cosas que quiero que ustedes mediten sobre es si habrá un aquel que tú tienes en tu mente y dice, aquel nunca va a recibir el Señor. Aquella jamás va a abrirse al Señor. ¿Y sabe qué? Algunos de nosotros aquí éramos aquel. Éramos aquella que alguien había dicho, nunca los encontraré en una iglesia. Y aquí están. Y dice, para que todo aquel que crea en Él. Nosotros recibimos el regalo cuando creemos. El regalo no lo recibimos cuando venimos a la iglesia. El regalo no lo recibimos cuando empezamos a leer la Biblia. El regalo no lo recibimos cuando empezamos a orar. El regalo lo recibimos cuando creemos. Y es un regalo interesante. Yo no sé si ustedes a veces han pasado esto, pero hay algunos regalos que yo llamo regalos en inglés la palabra es bookshelf.
son regalos para guardar. Son regalos que alguien te da y te dice, ¡ay, wow, qué bueno! Y después te dice, ¿qué voy a hacer con esto? Son regalos que tú dices, no, veo que es algo bueno, no lo voy a botar, pero lo voy a poner aquí, a lo mejor aquí en el garaje. Déjame guardarlo en el garaje. Es bueno, pero no sé qué hacer con ello, porque el regalo, a veces te dan un regalo, y por tan bueno que es, el problema no es que no sea bueno. El problema es que el regalo es tan grande que para tú traerlo en tu vida vas a tener que o mover los muebles de tu casa o vas a tener que botar algunos muebles. Y como al momento no estás listo para reorganizar los muebles de tu vida, ni botar algunos muebles, entonces temporariamente lo pones ahí en el garaje. Así es la salvación. La salvación es un regalo tan grande que demanda que algunas cosas tienen que cambiar en tu vida o eliminarse para que quepa. Y a veces lo que hacemos es que recibimos el regalo de la salvación y decimos, wow, pero no estoy listo para reorganizar mi vida todavía. Entonces, para el momento voy a coger el regalo y voy a ponerlo aquí. Y no lo estás disfrutando. El problema es que este no es un regalo cualquiera. Este es un regalo vivo. Y este es un regalo que va a seguir tocándote en la puerta. Va a tratar de tocar por la puerta del garaje de atrás. Y si tú no lo dejas, va a ir de dar la vuelta y tocar por la ventana de atrás. Y va a seguir tratando hasta que tú lo dejes entrar. Y lo que te sugiero es, déjalo entrar. Déjalo entrar. Es el mayor regalo. Es un regalo mayor que cualquier otro regalo. Déjalo entrar. Aún si tengas que cambiar algunas cosas en tu vida. Y si tengas que eliminar algunas cosas en tu vida. Sigue diciendo, Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo que crea en él no se pierda. Obviamente, no estaba hablando de la muerte física, porque si no es que Jesús venga primero, todos vamos a morir físicamente. La Biblia dice que cuando Adán y Eva mordieron de la fruta, ya estaban muertos espiritualmente. En el libro de Efesios, si lo quieren estudiar con su propio tiempo, en el libro de Efesios nos dice que estamos ya muertos espiritualmente. Y a veces la pregunta es, cuando leemos esto, y que dice, tanto amó Dios al mundo que no dudó en entregarle a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y a veces lo leemos y estamos pensando, pero cuando estás hablando de esto, cambiar mi vida. Y lean conmigo la última versión de esto aquí de abajo, la traducción lenguaje actual. Léalo conmigo. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy a su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Así sería si Jesús te estaba hablando directamente a ti. Y a veces la pregunta que tenemos es, cuando pensamos en vida eterna, ¿estamos hablando que larga va a ser nuestra vida o si estamos hablando de la calidad de nuestra vida? La respuesta es ambos. Tú puedes tener una vida más larga, pero no solamente eso, y mucho más importante de eso, es que la vida que tengas aquí, ya vas a tener vida eterna en el cielo, pero aún la vida que tengas aquí va a ser mejor, de mejor calidad. En las palabras de Billy Graham, él abrió con ese versículo sus últimas palabras en ese gran mensaje que le dio al mundo. Él dijo,
al final de la primera noche dijo, no importa de qué lengua tú vengas, no importa de dónde, de cuál fue tu país, no importa cuál sea tu situación en este momento en que te encuentres. Ven y dale tu corazón a Jesucristo. Ven y dale tu corazón a Cristo. Eso es lo que dice este verso. Eso es lo que dice básicamente la Biblia entera. Dale tu corazón a Cristo. Amén.